que hacer esa conciencia. ¿Qué quiero dejar yo? Yo le quiero dejar un legado a mi familia, porque ¿por qué? Y yo te lo digo en mi ejemplo, yo estoy haciendo esto y el negocio que yo tengo, yo tenía una visión, una misión, pero ante todo yo lo hice por mi familia, por mis hijos, por dejar un legado. Entonces, ¿qué pasa en el momento que si yo estoy haciendo todo eso por mi familia, pero no tengo esto en orden? Ahí es donde estoy dejando a mi familia desamparada. Bienvenidos a otro episodio de But First Cafecito. Estoy hoy muy bien acompañada, como siempre, de mi hermana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien a todos y estamos aquí otra vez de nuevo en un episodio más de nuestra miniserie. Sheila, ¿cuál es el título de nuestra miniserie? ¿Cómo proteger nuestro legado empresarial? Entonces, hoy estamos en el segundo episodio. En el primero estuvimos hablando de la introducción de nuestra miniserie para que nos vayan siguiendo hasta el final de la serie. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Creo que muchos empresarios no hacen conciencia o no saben de este tema, pero hoy vamos a hablar del Buy and Sell Agreement. Correcto, Sheila, porque mira, por lo general, yo estoy abriendo un negocio con mi socio y solo hablamos de cuánto dinero voy a poner en la empresa, o sea, cuánto capital voy a poner en la empresa, hablan de los bienes que cada quien tiene, las contribuciones, hacen un plan de trabajo, porque hasta eso lo hacen, pero nunca piensan en un Buy and Sell. ¿Qué pasaría si alguien fallece? ¿Qué pasaría si alguien queda incapacitado? Y de eso es lo que vamos a estar hablando ahorita, que es muy interesante. Así que, como siempre les decimos, agarren su libretita y a empezar a tomar nota porque esto es muy interesante. Bueno, entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es un Buy and Sell Agreement? Un Buy and Sell Agreement es un acuerdo entre dos individuos o entre más, depende quiénes sean los socios, en lo que estipula cómo se va a quedar el negocio si alguien fallece, como les comentábamos, si alguien queda incapacitado. Esto es algo interno. Y yo quiero, Sheila, no te lo había dicho, pero hay que hablar en el escenario de nosotros. Creo que como para que vayamos entrando en calorcito, por ejemplo, en yo y Sheila tenemos estipulado cómo queremos que se quede todo el negocio. En este caso, hablemos un poquito de lo de nosotros. Nosotros somos socias y de la manera que lo tenemos tenemos nuestros acuerdos de cómo queremos que el negocio siga manejándose después de que nosotras fallezcamos. Entonces ahí es donde empiezan las conversaciones ya serias, ahí es donde empieza a tener que hacernos todas esas preguntas importantes y ahí empezamos, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú que pase si tú llegas a fallecer en el negocio? O sea, ¿cómo quieres heredar? Porque mucha gente piensa que automáticamente o los hijos o la esposa van a heredar el negocio. Eso no es cierto. Es algo muy importante y hay que hacer conciencia, Sheila. Si tú no tienes un Buy and Sell Agreement, si tú no tienes todo estipulado como quieres que se quede, el negocio muere contigo y se acaba todo. Ahora hablemos de la incapacidad, porque estás hablando del fallecimiento y sí tenemos un caso real en el que un cliente de nosotros nos dice, o sea, estaba con su socio. La ex esposa recibía manutención de su hijo. ¿Sí te acuerdas de ese caso que recibía manutención del hijo y le dijo, hey, me tienes que empezar a dar mi mensualidad de $800, no recuerdo la cantidad, pero 800 al mes, porque mi ex esposo me lo daba y él era tu socio? ¿Te acuerdas de ese caso? Sí, hablando de incapacidad, porque nomás pensamos en qué pasa si yo fallezco, ok, eso se habla, pero ¿qué tal si hay una incapacidad? O sea, tú ya no vas a poder tomar decisiones, pero tampoco puedes firmar un acuerdo ya en ese punto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con la toma de decisiones si el socio llega a estar incapacitado? Entonces, en el ejemplo que habla Iris, tuvimos un cliente donde a su socio le dio cáncer. Entonces, durante los últimos meses que ya estaba muy débil, el señor no podía firmar, ya no podía tomar decisiones. De igual manera, el socio, pues, no solo estuvo cargando con la carga empresarial de él, más la de su socio, pero aún así estuvo por su propia voluntad ayudándole a la familia del esposo y dándoles su mismo cheque, su misma mensualidad. Pero cuando el socio ya fallece, ya el socio dijo, Sheila, hasta ahí. Ahí es donde entra el conflicto con la familia. Sí, porque la esposa, bueno, la ex pero es que la esposa estuvo... ni siquiera, yo me acuerdo de ese caso clarito, porque la esposa ni siquiera le reclamó.
En este caso, si te acuerdas, la que le reclamó fue la ex esposa y mi manutención. Entonces, ahí es donde entra. El ex esposo falleció, el negocio falleció, el negocio se acabó para él. Pero vaya, vamos a hablarnos y ponernos del lado de la moneda del socio. No es de que el socio no quisiera seguir dándoles dinero. La empresa tiene gastos, tiene nómina que pagar y aún así, aparte de tener que pagar todos esos gastos, todavía tiene que reemplazar al que falleció. Sí, Tú sabes que cuando alguien tiene un papel. Claro, y no solo fue la esposa actual, fue la ex esposa o la mamá de los hijos del socio que falleció, la que le exigió, necesita seguirme dando por todo lo que él construyó a lo largo de los años. Y el socio dijo, no se me hace justo, yo ya aporté durante el tiempo de su vida y por mi propia voluntad, porque no había un acuerdo. Y ahora necesito yo reemplazar el talento, necesito seguir con los gastos y ya no puedo yo seguir dando. Entonces entraron en un conflicto legal Y siguen en corte, ¿no? Entonces ahí ahora él está teniendo que pagar que corte, pero no lo va a perder, no había un acuerdo previo. O sea, en realidad, no, cuando no hay un acuerdo, quedas en las manos de lo que un juez o el gobierno piense que es correcto. Ahora hablemos y te voy a hacer esta pregunta, la podemos entre los dos, porque yo te voy a decir algo muy importante para que haga conciencia. De verdad, una viuda, un hijo o un familiar heredera, ¿cómo se dice? ¿Hereda? ¿Hereda automáticamente el negocio? No. La respuesta es no. Si no hay un Bill of Sale Agreement, no es automático. Entonces ahí hay que hacer esa conciencia. ¿Qué quiero dejar yo? Yo le quiero dejar un legado a mi familia porque, ¿por qué? Y yo te lo digo en mi ejemplo, yo estoy haciendo esto y el negocio que yo tengo, yo tenía una visión, una misión, pero ante todo yo lo hice por mi familia, por mis hijos, por dejar un legado. Entonces, ¿qué pasa en el momento que si yo estoy haciendo todo eso por mi familia, pero no tengo esto en orden? Ahí es donde estoy dejando a mi familia desamparada. ¿Por qué? Porque no tenemos todo estipulado cómo queremos que se haga. Yo y tú somos muy estrictas en eso y nosotros tampoco. Vamos a decir otra cuestión. ¿Qué pasa si uno de nuestros hijos dice, ay, a mí no me gusta lo que haces? Yo no quiero entrar al negocio. O sea, regresando al fallecimiento, porque tú dices, si yo fallezco, yo quiero darle este legado a mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tus hijos dicen, sabes qué, no quiero continuar con el negocio? O qué tal si también yo digo, oye, no es agradable tener a tus hijos como socios si ellos no están cooperando, no quieren participar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pero déjame te digo, porque eso sí es muy cierto. Ahí entra la carga para ti. Imagínate, yo tengo 3 y ninguno de mis 3, bueno, uno nada más, pero a 2 de mis hijos no les interesa mi negocio para nada. Entonces, hasta ahorita, esperemos que en el futuro sí, pero uno de ellos está operando conmigo. Entonces, aquí es donde entras tú. ¿Cómo va a ser justo para ti yo decirte, darles a mis hijos unas shares? ¿Cómo se dice un share? Una acción a mis hijos cuando mis hijos no quieren estar en el negocio. Entonces, ahí es en el Bill Sale Agreement se estipula cómo quieres que sea todo y ahí es donde entra una póliza de vida con un propósito. ¿Cierto, Sheila? Sí, esa póliza es una herramienta muy poderosa para poder utilizarla y eso es ahí es donde entra en juego lo que es el Buy and Sell Agreement, porque es una compra-venta. Entonces ahí es donde yo puedo usar ese seguro de vida como estrategia y decir, ¿sabes qué? Las acciones de mi hermana valían un millón, por decir así. Entonces voy a poder darles la opción a tus hijos de decir, te compro el 50% que tenía Iris, te doy el millón a ti, te compro y yo puedo adquirir el 100% de la empresa. Pero ahí son dos cosas. No estamos dejando a sus hijos desamparados. Tienen la opción de operar, sacar sus licencias, ser parte de la empresa, o tienen la opción de decir, agarro mi dinero y me voy y hago lo que yo quiero. Pero, de igual manera, ahí está legado. Sea que operen o sea que se lleven el dinero, de igual manera, ahí está legado. Y sabes que, Sheila, me gustaría compartir esto. Nosotros sí tenemos esa estructura. Nosotros tenemos y nosotros siempre hemos dicho, si uno de nuestros hijos quiere estar en el negocio,
pueden estar en el negocio, pero no nada más van a entrar porque quieren. Todos tienen que tener las licencias y si no pueden sacarlas, obviamente van a haber licencias que no o licencias que sí, pero siempre tenemos todo por escrito estipulado como queremos. Ahora vamos a hablar de tu esposo. Tienes muchísimos años casados y aunque tú digas, él es parte igual como dijimos, él también, así sean los hijos, el esposo, si él quiere entrar a la empresa, puede. Lo único es de que tiene que Cumplir con ciertos requisitos. Ahora les digo, no quiere decir que ustedes tengan que hacer eso, ¿ok? Quiere decir que ustedes van a decidir qué es lo que quieren que se haga, pero hay que hacer conciencia y hay que hacerlo antes de que suceda una tragedia. Entonces, lo importante es empezar a hacerse esas preguntas difíciles. Oye, ¿quién va a tomar las decisiones si yo fallezco? ¿Quién va a tomar las decisiones si yo quedo incapacitado? ¿Cómo van a heredar mis hijos la empresa? Si no quieren ser parte de la empresa, qué se les va a dar? No, pues un porcentaje, una cantidad, el valor de la empresa. ¿Qué pasa si el hijo no quiere participar? ¿Qué pasa si el esposo se vuelve a casar con alguien más? O sea, son cosas que hay que hablarlas, hay que empezar a escribirlas y ya con toda esa información ya vienen con un profesional a que ya les redacten bien la compra y venta para que ya quede todo estipulado. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Sí, es todo porque si no nos vamos a alargar y el próximo episodio vamos a estar hablando de lo que viene siendo un key employee, ¿ok? En español, un empleado clave, que eso es parte de lo que va de la mano con el Bill of Sale Agreement. Lo que sí hay que dejarlos con un mensaje y es, hay que hacer conciencia. Todo lo que nosotros construimos con el sudor de nuestra frente, como dice mi mamá, nos cuesta mucho. No hay que dejarlo nada más así en el aire. Hay que prepararnos, hay que hacer conciencia de que no nada más es operar y trabajar, también dejar todo estipulado como queremos que se quede en un futuro. No porque estemos pensando en la muerte, pero estamos preparándonos para que todo lo que hemos construido siga fluyendo. Así que los invito a que tomen la acción, vean este video y esto les impulse a ir a escribir su propio Buy and Sell Agreement para su empresa. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente Nos vemos episodio. en el siguiente episodio y si tienen alguna otra pregunta, aquí está nuestro link. Igual nos pueden contactar y con gusto les hacemos una cita para que vengan a una planificación fiscal. Nos vemos. Bye. Bye.